Pero hablábamos del vino porque comentábamos que el vino es muy bueno si se toma con moderación para nuestra salud. Por eso yo quiero presentarles hoy al invitado que tenemos, que es el traumatólogo, el doctor Armando Martín Capilla, que aparte de doctor, hay que decirlo, que es un cocinillas. Ya, Buenos días, Armando, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, estoy muy bien. Te está gustando, ¿no? Me está gustando mucho, primero porque ya te digo que me gusta mucho la cocina y de hecho me meto a veces mis amigos saben que les enveneno en ocasiones, pero vamos, el tema me parece muy interesante. Yo creo que es una gran actitud por parte de los determinados gobiernos sectoriales que tomen medidas de estas características, pues porque uno tiene que vivir de lo que tiene, no de lo que pretende tener. Con lo cual, eso hay que saberlo vender, hay que saberlo utilizar y hay que saber hacer una promoción suficiente para producir eso, el beneficio a la región. ¿Y el vino, doctor, nos puede quitar los dolores cervicales? Bueno, el vino es muy curioso, claro, porque me voy a remontar muy atrás. No sé si sabes que Noé, un señor que luego cogió un barco, toda esa historia, Noé, porque empezó a llover y no paraba de llover, pues sabes Armando, ¿qué te parece? Antes de ir tan atrás, vamos a estar aquí un poquito en el presente y vamos a invitar a todos los castellano-manchegos que si usted tiene algún problema en las cervicales, que le duele mucho, que no sabe qué tomar, que qué debe hacer, sabe que tenemos la consulta abierta para usted, para que nos llame y se ponga en contacto con nosotros en directo en el programa. El teléfono, el que ven en su pantalla, el 925 28 87 91. Aproveche esa oportunidad y consulte con el doctor Armando Capilla, que estará encantado de resolver su duda. Armando, vámonos ahora, como tú dices, a Noé. ¿Qué ocurría con Noé? Bueno, pues todos es conocido la afición de Noé al vino y lo saludable que era, de tal manera que siempre se ha dicho que vivió 111 años. Si la proyección de futuro de vida hoy no es ni a eso, tú date cuenta qué satisfacción puede dar el tomar el vino. Pero no obstante, ha hecho antes una referencia muy interesante, un chiquito de los de la cocina. Efectivamente, yo creo que en el capítulo 10 del Quijote se hace referencia al famoso bálsamo de Fierabras. Tiene más referencias, pero vamos, en este caso, dado lo del Quijote y Castilla-La Mancha, el bálsamo de Fierabras no era ni más ni menos que la combinación esa del aceite, de la sal, del romero y del vino. Ha sido muy interesante también lo que han dicho en referencia del Quijote, que nos decían que es uno de los primeros libros de cocina con recetas, pero que no aparecen explícitas, ¿no? Armando, pero vamos a entrar en materia, vamos a entrar hablando de las cervicales. Vamos a ver, ¿por qué ocurre ese dolor en las cervicales? ¿Qué ocurre con ellas? Vamos a ver, cuando uno refiere un dolor en la columna cervical, que llama cervicalgia, ese dolor puede ser simplemente a nivel de la columna cervical o irradiado en la cintura escapular, que se llama hacia los dos hombros. Cuando tenemos un dolor es limitado a la columna cervical, casi siempre estamos hablando de algún proceso degenerativo en un determinado punto, en un determinado sector de las siete vértebras que tiene la columna cervical. Doctor, ¿qué le parece si damos paso a las llamadas, que son muchísimas las que nos llegan y nos gusta que ustedes nos llamen? Vamos a saludar a Daniela, que nos llama desde el Tomelloso. Buenos días. Daniela, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué le ocurre a usted? Adelante con su consulta. Pues mira, estaba escuchando lo que acababa de decir el doctor médico, que el dolor de cuello y todo eso. Pues a mi marido tiene problemas con el dolor de cuello y no sabemos ya qué ponerle. Está acudiendo a un fisio, pero casi no le da ningún resultado y ya no sabemos qué hacer. Así es que a ver si me podía dar algún consejo. Daniela, muy bien, buenos días. Mira, Daniela, lo primero que hay que hacer antes de tomar una actitud médica de cualquier característica, sea sintomática, por parte de tratamiento fisioterápico o médico, hay que hacer un diagnóstico. Lógicamente, sin un diagnóstico no se debe someter uno a un tratamiento. ¿Por qué? Porque podemos perjudicar en lugar de beneficiar o no dar con el quid de la razón y el motivo del dolor y poderlo realizar, poderlo quitar. Yo creo que el dolor en la columna cervical es un poquito complejo porque hay que hacer una determinación si se trata de un problema puramente de la columna cervical, como hacíamos referencia en el principio, o existe una irradiación hacia los dos brazos, que ahí ya existe una afectación neurológica. Dentro de la columna cervical
va la médula. Y esa médula se puede ver implicada en el proceso que tenga en la columna cervical, bien sea degenerativo, de forma de artrosis, u otras formaciones, discopatías, otro tipo de lesiones. Pero también hay un síntoma a nivel de la columna cervical en concreto. La arteria vertebral va entre hueso y sube hacia el cráneo a formar el polígono de Willis, que es el que va a dar la vascularización y puede producir un cuadro de vértigos. Es decir, que la columna cervical hay que hacer, no por solamente un dolor de la columna cervical, sino hacer un estudio clínico con la patología que presenta, los síntomas que refiere el paciente, sean neurología, pérdida de fuerza, adormecimiento o dolor localizado con limitaciones a la movilidad, limitaciones que llamamos funcionales, u otro cuadro asociado, como estoy diciendo, puede ser el cuadro de vértigos, otro tipo de cuadros, las migrañas y demás. Es decir, lo primero que hay que hacer ante un dolor cervical no es decir voy a tomar y voy a hacer, es ir a un profesional que le haga un diagnóstico exacto, que realmente sea el que a usted le resuelva el problema. Eso es evidente, siempre la necesidad, pero siempre por indicación de un profesional previo diagnóstico. Primero la clínica, el diagnóstico y la ejecución del tratamiento posterior. Pues Daniela, tome nota de lo que nos ha dicho el doctor. Otra pregunta. Tiene que ser muy rápida, que tenemos muchas llamadas. Dígame, Daniela. Bueno, pues mira, que tiene problemas en los hombros también y ahora mismo tiene líquido en el codo derecho y no se le quita. ¿Con qué le podía quitar? Vamos a ver, usted está diciendo muy bien que tiene irradiación hacia los hombros. Luego hay que valorar la columna cervical con afectación posible de los discos o los agujeros de conjunción por donde salen las raíces que dan lugar al movimiento y a la sensibilidad del dolor en ambos brazos. Es decir, es imprescindible hacer un estudio clínico con exploración y posteriormente un estudio radiológico. Sí, pero ¿me podría dar usted el número de teléfono de la clínica para ir a que lo vean? Daniela, yo estoy segurísimo. Daniela, perdona que le interrumpa, doctor. Daniela, mis compañeros se ponen en contacto con usted y le facilitan todos esos datos, ¿vale? Que tengas muy buen día y feliz fin de semana. Gracias, Daniela. Tenemos más llamadas. Vamos a irnos ahora a hablar con Francisco, que nos llama desde Ciudad Real. Buenos días. Francisca, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, ¿qué le ocurre? Cuéntanos. Soy Francisca, no Francisco. Sí, Francisca, disculpe. Pues adelante con su pregunta, doctor. Pues nada, que tengo la espalda muy mal, las cervicales, los brazos, los hombros. Me duelen muchísimo y a mí sí que me están diagnosticando y me están haciendo radiografías y todo. Pero ayer mismo fui a un traumatólogo y me dijo que lo que tenía era degenerativo. Y la verdad es que me ha asustado. A ver, ¿qué me decía usted? Si eso tiene alguna solución o no tiene ninguna. Pues, doctor, Francisca, vamos a hacer una cosa. Usted esté muy pendiente de la televisión porque ahora el doctor Martín Capilla le va a dar la respuesta, pero nosotros tenemos que marcharnos, como continuamos, con nuestra cumbre del vino. Gracias por estar con nosotros, pendiente a la televisión, que ahora le damos la respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vaya pensándose la respuesta. Correcto. Ahora seguimos. Que esté tranquila, que esté tranquila de momento. Eso es, pero nosotros tenemos que irnos al Palacio de Llamada. Que nos llamaba Francisca de Ciudad Real y ella nos decía que le dolía la columna cervical, que tenía irradiación en los hombros, ¿verdad, doctor? Y estaba muy preocupada porque decía que le había dicho el médico que era degenerativa. Exacto. Y entonces el doctor le dijo, usted, Francisca, no se preocupe. ¿Qué te parece? Cuéntanos. Que no se preocupe, ¿no? Es muy importante lanzar este mensaje. Lo primero que hay que hacer al paciente es darle la tranquilidad. Cuando una cosa no es seria, no tiene un final desagradable, hay que tranquilizarle siempre y prometerle, cuando menos, que la solución que tú vas a darle le va a resolver, cuando menos en cuanto al dolor. En eso siempre hago mucho hincapié en que en tratamientos sintomáticos siempre podemos tener. Francisca, cuando usted habla de un problema degenerativo, está usted hablando, no sé exactamente su edad, pero vamos, cuando uno avanza en el tiempo, y como dicen los castizos, el tiempo se hace con el cuerpo, lo que tenemos es un problema degenerativo de desgaste en general. Y ese desgaste en la columna cervical en concreto lleva a un descenso de los discos por pérdida de agua, cuando uno supera una determinada edad. Al descender los discos pueden pinzar las raíces que salen de los dichos discos
y se puede ir hacia los hombros, pero que el problema degenerativo no deja de ser un cuadro de artrosis. Si ese cuadro no se complica con un cuadro clínico de hormigueos, de dificultad para mover las manos e insoportable de dolor o alguna cosa así, podemos someterte a un tratamiento médico sintomático y es una enfermedad, te diré, Francisca, que dura 180 años. Así que tranquila. 180 años. Pues eso es, Fernanda. Usted que está en casa, quédese con lo que nos ha dicho el doctor. Y usted también puede hacer lo mismo que ha hecho Francisca desde Ciudad Real, llamarnos al teléfono que ven en su pantalla, el 925 28 87 91, y preguntar todo lo que le pase por la cabeza a nuestro doctor. Si tiene ese dolores cervicales, pues aproveche esta ocasión y consulte al doctor Capilla. Doctor, ¿el dolor cervical por qué generalmente se origina? ¿Por un accidente, por peso? Cuéntanos. No, vamos a ver, hay dos tipos de columna. Una es la columna soporte, que es la columna lumbar, otra la columna dorsal, que prácticamente no produce ningún movimiento, y hay otra columna que tiene mucha movilidad, que es la columna cervical. Tenemos que decir sí, tenemos que decir no, tenemos que mirar los semáforos si no nos llevan los coches, tenemos que estar en continuo movimiento de la columna cervical. Entonces, la artrosis es totalmente distinta, el problema de la causa de dolor más habitual, que es la artrosis, es distinta a la columna cervical a la columna lumbar. En la columna cervical tenemos problemas por exceso de movilidad. Entonces tenemos un cuadro más de carácter mecánico funcional. Mientras que la columna lumbar, como la estamos sometiendo a una carga y a un esfuerzo, lo que va a ser el desgaste más progresivo conforme bajemos o descendamos, con afectación sobre todo lo que llaman las ciáticas, lo que la gente entiende como hernia de disco. Hernia, he insistido, es cuando sale de su sitio, no cuando está produciendo un dolor por irritación de una raíz. Eso se llaman discopatías, que es muy difícil de convencer a un paciente, es una discopatía, porque los mismos estudios, cuando hay algo que protruye, se dice que es una hernia, pero una hernia es aquello que sale de su sitio y no tiene más solución que la quirúrgica. Lo otro son soluciones médicas. Luego, la columna cervical, lo que decía Rocío, lógicamente es un movimiento de repetición, no está sometida a carga, pero esa repetición de movimiento, acompañado de unos factores genéticos predisponentes al padecer la enfermedad, que también existe, y la edad sobre todo, va a llevar a ese tipo de lesiones de dolor en la columna cervical. El accidente, afortunadamente, es tan sumamente grave que nos alegramos mucho de que sea muy poco frecuente. Porque un accidente en la columna cervical es muy serio. Tenemos el ordenador que está mandando a todo. En el caso del ordenador es el que manda las órdenes y luego el resto son los que ejecutan. Entonces, efectivamente, en este sentido, si tenemos un cortocircuito es muy serio. Luego, los problemas de accidentes, afortunadamente, son menos, pero no dejan de ser más serios. Lo otro es más fácil de que ocurra, pero en mayor frecuencia. Y si una persona, por ejemplo, tiene este dolor de cervicales, ¿qué es aconsejable? ¿Inmovilizarlo? Vamos a ver, las indicaciones son estrictas con respecto a unas determinadas patologías. Siempre que haya una lesión traumática, vamos a tener una lesión que hay que inmovilizar, lógicamente, en un principio. En concreto, en el dolor en la columna cervical hay un mecanismo de acción-reacción en la cual tú, para que no te duela, intentes hacer una contractura. Entonces tienes un acto reflejo de que la misma contractura está produciendo más dolor al apretar. Lo digo en cuanto a esas personas de que tengo un dolor aquí, me viera a darme, a que me den o a que me quiten. No, yo insisto mucho en hacer un diagnóstico serio por las posibles complicaciones. Doctor, es imprescindible hacer ese diagnóstico. Exactamente. Vamos a ver qué le ocurre a Pepi, que nos llama desde Almagro. Buenos días, Pepi. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le ocurre a usted? Pues mira, buenos días, doctor Capilla, que ya he hablado con usted otra vez. Ah, sí, Pepi, es un placer hablar contigo. Hola, contigo y con el resto del personal, pero vamos, a ti si te conozco ya. Mejor, ¿no? Bueno, pues adelante con su pregunta, Pepi. Sí. Mire, pues que me han hecho una resonancia magnética en la espalda. Y tengo la vértebra 12, me dijo la doctora que tenía la vértebra 12 fuera de su sitio. Y está planeando por ahí por la espalda. Y tengo unos dolores que no se lo pueden ni imaginar, lo que me duele. Y tengo que volver, pero a ver lo que me dice. A ver, Pepi, cuando habla usted de la 12, lógicamente, donde hay 12 es en la columna dorsal. Sí. Es el único sitio donde hay 12 vértebras. Una vértebra no puede andar andando por la espalda de arriba para abajo, abajo para arriba, porque tiene una misión muy importante, que es la de conducir en su interior una cosa que se llama médula.
y es tan sumamente serio como que no puede andar de allá para acá. Hay una cuestión muy frecuente, a ver si estamos tratando de esta cuestión, que puede ser. Hay la zona de transición, y yo siempre hago referencia a las navajas de Albacete. Las navajas de Albacete se rompen en la charnela, donde se mueve. Entonces, donde se pasa de la columna rígida a la columna móvil es de D12 a L1. Entonces, cuando hay una acción por osteoporosis muy marcada, hay una osteoporosis y hay una posibilidad de aplastamiento vertebral, puede ser que el muro posterior de la vértebra se vaya un poquito hacia atrás, pero ya habría repercusión neurológica y es severa y seria como para tenerla que inmovilizar. Vamos a ver, Pepi, el desplazamiento de las vértebras es imposible. Cuando tenemos un desplazamiento de la vértebra, tenemos una cosa tan seria, que hablamos de una silla de ruedas. Entonces, de eso creo que no es su caso. Puede ser un aplastamiento, eso sí. Sí, eso también lo tengo, el aplastamiento. Bueno, pues de eso sí se puede tratar, pero lo que es lógico es que no. Mire, la tranquilizo, Pepi, porque la columna dorsal en concreto es un tonel de una barrica de vino. Sí. Hoy que estamos con el tema Buen vino, pues muy bien nos ha venido de doctor. perlas. Es un tonel. Las costillas cierran y encajan y se sujetan, con lo cual no da lugar a desplazamientos, sino se tenía aquí la costilla y todo demás. Quiero decirse que a nivel de L1, D12, L1, sí puede producirse un taseman, que se indica así, taseman, aplastamiento en francés, que puede ser de un cuarto, de un medio, depende de la... y puede afectar al muro posterior. Pero eso simplemente con un soporte lumbar que a usted le incapacite para venir hacia adelante y producir la flexión, eso se cura. Le damos 90 días y está usted nueva. ¿De acuerdo, Pepi? O sea que eso tiene tratamiento ortopédico. Pues mire usted, me estoy tomando Dígame. Palesia y Nolotil. Muy bien. Eso para los dolores, pero no se me quita. Bueno, uno para los dolores y otros para otra cuestión. Pero está usted bien, está bien indicado. Eso va a ser un aplastamiento vertebral, como digo, Pepi. Sí, la 12 también es la el tengo. problema que tiene, efectivamente. Se trata de una osteoporosis real, Ese es el problema que tiene usted. Eso no dude, Pepi, en decírselo a su traumatólogo, que él sabrá indicar con relación a la osteoporosis y al grado de inclinación el tomar medidas ortopédicas o no. Preguntaba antes Rocío si había que interesaba inmovilizar o no. Esto es una lesión traumática, a fin de cuentas, aunque el origen se trate de un proceso de una osteoporosis, que no es ni más ni menos que un proceso de una enfermedad que se lleva a cabo en el tiempo cuando no hay una masa ósea suficiente. Entonces, esto es indicación, si tiene un aplastamiento, de un tiempo de inmovilización, efectivamente, mejor que no mueva, efectivamente. Pues Pepi ya sabe lo que tiene que hacer entonces. Díselo al compañero, Pepi. Sí, me están viendo en la unidad del dolor. Bueno, pues, perfecto. Pues entonces estupendo. Y allí es la que me lleva todo esto. Perfecto, sí, porque si no hay un desplazamiento serio no hay que proceder a actitudes quirúrgicas, ¿sabes? Más vale prevenir. Pues Pepi, efectivamente. Es que me dice que a lo mejor me tengo que operar y yo con mi edad ya no me quiero operar. No, la cirugía no se elige, no es tomar un café. O sea, yo estoy malo y tengo que resolver mi problema, o me tengo que operar o me puedo poner una medicación. Eso no se puede elegir. Pero estoy seguro que el compañero, con relación a la edad, perjuicio o beneficio, va a tomar el camino que a usted más le beneficie, Pepi. Seguro que sí. Pepi. Bueno, pues muchísimas gracias, a usted por estar con nosotros. Que tengas muy buen día. Adiós, buenos días. Y usted que está en casa también puede llamarnos, puede hacer como ha hecho Pepi. Puede llamarnos al teléfono 925 28 87 91. Recuerden que hoy estamos hablando de las dolencias cervicales. ¿Por qué se originan? ¿Qué puede hacer? Si lo que está tomando es bueno o malo. Todo lo que quieran saber, saben que aquí, hoy en nuestra consulta, pueden descubrirlo. Hablabas precisamente de eso, que la operación no se elige. La gente teme al quirófano. Hombre, es lógico. Yo hago un dicho que el fracaso de la medicina es la cirugía. Y realmente es así, porque nosotros tomamos la actitud de cortar y tirar y echárselo al gato, cuando ya no hemos podido, por la cuestión médica, resolverlo. De hecho, la cirugía empieza en un momento determinado de la historia, del siglo XVIII al XIX, y hasta entonces no hay cirugía. ¿Por qué? Bueno, esto viene todo, pues hay determinadas técnicas que se desarrollan, el cloroformo y otras cosas que dan posibilidades. Pero, no obstante, lógicamente, una de las posibilidades que tenemos cuando una cosa no podemos con ella, pues es quitarla del medio. Y eso es cuando nos ha fallado totalmente las actitudes médicas. No tenemos medicación tal, nos produce dolor a la movilidad, vamos a inmovilizar. Esto tiene una cosa, tiene un mal futuro, vamos a quitarlo.
Efectivamente es así. Pero vuelvo a insistir que realmente la cirugía no deja de ser el fracaso de la medicina. Bueno, pues ahí queda lanzado ese mensaje. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, el dolor de cuello puede generar mareos. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Vamos a ver, hablábamos antes de que la estructura de la columna cervical tiene una columna soporte, que es la parte anterior, una parte que tiene un hueco que es donde va la médula, todo el mundo sabe esto, y otra es la que enfoca la posible rotación de las vértebras, que se llama columna guía, que es la posterior. Y entre medias, a nivel de la columna cervical, en las apófisis transversas hay unos agujeritos que son agujeritos dentro de la apófisis, así como en el resto de las vértebras no tiene la arteria no va por ahí. En las vertebrales, la arteria vertebral va dentro de la médula. Si yo doy un giro y oblitero, o sea, obstruyo una circulación de sangre, o porque tenga un osteofito, osteofito es cuando hay artrosis, aumenta la superficie y hay una oclusión del espacio donde tiene que circular la orden nerviosa y la sangre, por decirlo así. Si yo lógicamente me monto en una noria y estoy jugando, en la noria, lógicamente, me acabo mareando y me mareo y luego vomito, todo eso que es un cuadro que va lógico con eso. Pues igual ocurre en la columna cervical si yo obstruyo la circulación de la arteria vertebral que pasa por las vértebras y no consigue llegar al cerebro, estoy produciendo el mismo mecanismo. Cuando este síntoma es continuo, provocado, y deja de ser un síntoma, pasa a ser una enfermedad. Claro. Pero vamos, una cosa incidental en el tiempo, en el cual hay un mareo determinado en un tiempo determinado, eso no dejan de ser síntomas. Síntomas son signos para buscar una determinada patología. Eso es. Pero sí, produce vértigo. Produce ese vértigo, ese mareo. Vamos a ver qué le ocurre a María Ángeles, que nos llama ahora desde Madrid, desde Alcalá de Henares. Buenos días, María Ángeles. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le ocurre? Adelante con su consulta al doctor. Quisiera hacer una consulta al doctor. Cuando quiera. Dime, adelante. María Ángeles, dime. Pues es que muchas veces cuando estoy en la cama y estoy bastante tiempo boca arriba, al darme la vuelta me tengo que agarrar la cabeza porque me da un dolor grandísimo en las cervicales y también me viene para el hombro derecho. Muy bien. Esa es tu pregunta, María Ángeles, ¿quieres saber por qué? Ha preguntado antes Rocío una cosa de que si producía también sensación de vértigos, porque hablamos de vértigos realmente, sensación de vértigos. Si había sensación de vértigos bastantes veces producidas. El vértigo tiene tres orígenes, no hay que excluir. Yo hay otra observación que la hago siguiendo a un gran maestro mío, que el ignorante no duda. Ante las posibilidades, siempre hay que buscar todas las posibilidades. Y son tres, las del vértigo en concreto son tres. Uno es la vista, otro es el oído y otro es la vascular por parte de la columna cervical. Luego hay una muy grave, que es el cerebelo, que ese ya ni hablamos, pues no te levantas. Pero vamos, siempre tiene tres orígenes y esos tres orígenes tienes que descartarlos. Estás diciendo muy bien que puede ser un problema vascular lo tuyo porque dices que cuando cambias de postura te viene un vértigo. Puede ser que en ese momento, como tienes la braquialgia, se acompañe también de una dificultad de la circulación de la sangre, como decía antes, al cerebro. No sé si me explico bien, sí. María. O hay otro matiz. Sí. Al decir que me cambias de postura, hay una zona importantísima dentro del oído que se llama laberinto, y el laberinto es el que ordena a tu cerebro y a tu cuerpo y ponerlo en posición de forma que no te vayas de un lado para otro. Claro. Luego ahí estamos jugando las dos bazas, bien la de la columna cervical o la del oído. Debieras de hacerte mirar el oído en este sentido si tienes bien graduada la vista, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer, sí, María Ángeles. Perdón. Dime. Perdón, estoy operada de los dos oídos. Del oído izquierdo me han operado 2 veces porque el injerto tenía perforado. Bueno, y por razón no me de más... prendió y me tuvieron que operar. Y del derecho me operaron y aquí tenía un tapón y me lo quitaron con una jeringuilla y el tímpano, o sea que el implante que me pusieron se le rompieron. Toda razón de más... muchas veces bastantes. Me da bastante vértigo, no puedo mirar lo que es para arriba, ni puedo mover la cabeza, girarla rápida, no puedo. A ver, María Ángeles, antes hacía una referencia precisamente a montar la noria. Eso que estás tú diciendo es que exactamente como el tuvieras montado en una noria.
Estamos hablando que una de las justificaciones clínicas del cuadro clínico de la sensación de vértigo, o el vértigo como tal, una de ellas es la afectación del oído. Me lo estás dando hecho. Si me dices que estás intervenida, yo me aconsejo, si tú tienes esas circunstancias, hacer diagnóstico, lo que llamamos nosotros diagnóstico diferencial. Diferenciar que en el bolsillo izquierdo tenemos 5 duros y en el otro un duro. Con uno compramos una galleta y con el otro el paquete. Es totalmente distinto, ¿eh? Yo te aconsejo que vayas a tu otorrino y lo consultes eso. Pues María Ángeles, haga eso. Sí. Acuda a su otorrino y a ver qué le dice y que le revise. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y mejórate. Doctor, vamos a irnos ahora a Malagón, a Ciudad Real, porque allí tenemos otra llamada. Nos llama Ismael. Buenos días, Ismael. Buenos días. Buenos días. ¿Qué quiere preguntar al doctor? Buenos días. Habla con el Buenos doctor. días, Ismael. Pues adelante. Buenos días. Dime. Vamos a ver. En el culete aquí arriba me duele lo que es la carne. Al hacer el juego del lete, me duele la carne. ¿En pero qué zona me dices exactamente? Dime. ¿Qué zona? Que no te he oído bien. El lado derecho del jamón, diríamos, del culete. Correcto. Sí. El lado derecho. Arriba, exactamente arriba del hueso que hace el juego. Y es la carne lo que me duele. Pero una cosa exagerada. Aquí en casa estoy con un andador de esos. Llevo desde el día de Navidad, el 24 de diciembre. Y ahora aquí en casa me apaño con un garrote de esos. Ismael, pero que el dolor es exagerado. Tú quieres saber de qué puede ser eso, ¿verdad, Ismael? ¿De qué puede ser? ¿Por sí. dónde puede ir el tema? Mira, te voy a hacer una diferencia. ¿Y cómo lo puedo remediar? Eso ya va a ser eso va a ser más difícil, porque hoy no me he puesto las gafas de ver las radiografías tuyas. Vaya. Pero vamos, el próximo día, si me las mandas, con mucho gusto las veo. Venga. Vamos a ver, Ismael, hay dos diferenciaciones de la columna. Me estás diciendo en el culo, vamos, en la zona de la nalga, donde te duele. Si te duele entre las dos nalgas, sí, es el hueso sacro. Hay unas articulaciones que se llaman sacroiliacas y a partir de ahí surge la columna lumbar. El dolor que va desde la columna lumbar se irradia a la zona del sacro, a lo que tú estás diciendo, a la nalga un poquito hacia adentro y baja por la nalga hacia abajo, a eso le llamamos dolor lumbar o dolor lumbociático. Me has hablado del juego al andar. Cuando hablamos de problemas a nivel de la cadera, que es el juego de andar, la articulación coxofemoral, el dolor nunca es donde tú estás refiriendo. El dolor siempre va referido a la ingle como tal, ingle. Irradiación por la parte interna del muslo y buscando la rodilla. Y muy importante, con una limitación, si tú te sientas en la cafetería de tu pueblo a tomar un café y quieres cruzar la pierna para ver si merece la pena el personal que pasa, no puedes girar la pierna. Eso es una limitación clara y evidente que es un problema de cadera. Una cosa es la cadera del traumatólogo y otra es la cadera de la modista. La modista es la parte de fuera y la del traumatólogo siempre es la ingle. Eso tú valoras donde tienes el mal para que se mire la causa, el origen y se pueda dar una solución, como dicen los sacerdotes, condigna, a pecado infinito, reparación infinita. ¿De acuerdo? Pues Ismael, siga los consejos de nuestro doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, mira, díganos. Doctor. Dime. Doctor. ¿Me está oyendo? Sí, díganos. Vamos a ver, es que no está mi mujer y lo estamos viendo todos los días, la consulta, esto de la consulta. Muy bien. Y voy a preguntar qué es lo que le pasa a ella. Le duele la columna, no es exagerado. Le duelen las rodillas. Ismael, la columna de arriba, de y abajo. Y los dedos de los pies. ¿De abajo le duele la columna de abajo? La que estamos hablando. Y los dedos de los pies. Muy bien. Y de abajo, sí. ¿Y la rodilla por la parte de atrás o de adelante? De delante. Bueno, de un lado, de la parte de dentro. De la parte interna, sí, correcto. Las rodillas, las dos de la parte de dentro. Correcto. Vamos a ver, Ismael, te voy a decir aproximadamente, tú sabes lo difícil que es esto, con que tú me des unos datos yo sin tocar, es imprescindible ver al paciente y tocar, porque si tu mujer tiene las piernas de esta forma, tiene una determinada artrosis, si las tiene en la otra, puede ser otra determinada artrosis. No, las tiene normales.
Bien, entonces aquí el tema está en que lo que estás hablando de la columna lumbar, supongo que por lo que estás cuadrando y sometido a peso, pues lógicamente estás hablando de un cuadro degenerativo. Si le duele la columna lumbar, le va el dolor hacia la pierna, pero la rodilla duele, la cara antero-interna, como has referido, y luego el pie, en la parte delante del pie. Interna, los dos lados internos. En la parte del pie, en el apoyo, lógicamente, esas son las dos ruedas que tiene el camión, que se están gastando. Doctor, ¿qué tiene que hacer? ¿Que vaya al traumatólogo? Hombre, eso sin ninguna duda siempre hay que verlo porque es imprescindible, Ismael, es imprescindible ver unas radiografías, porque lo único que no se puede ver directamente es los huesos. Pues... O sea, no tienes más remedio que irte al traumatólogo a hacer unas radiografías y ver a ver qué hay. Ismael, lo que tiene que hacer entonces está muy claro. Acuda con esas radiografías a su traumatólogo y que él se lo valore. Ahora sí tenemos que despedirle. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídense usted y su mujer, por supuesto. Que pasen un feliz fin de semana. Doctor, hay que ver qué maravillosos consejos nos traes. No y te hablas de un toque tan divertido, tan especial, que a todos nos encanta tenerte aquí en Castilla-La Mancha del Corazón, doctor Armando Martín Capilla. Ha sido breve, pero nosotros tenemos que continuar cuando quieras. Bienvenidísimo eres aquí a Castilla-La Mancha. Bueno, si tú me dices ven, lo dejo todo. Pues venga, entonces estupendo. Gracias, Rocío. Gracias por estar con nosotros.